vamos a hablar con la superintendenta de bancos, Ruth Arregui, sobre las directrices a las instituciones financieras y el nivel de cumplimiento que éstas han tenido y la respuesta que el sistema financiero ha tenido sobre este particular. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Buenos días, me llevó. Por favor, indíquenos cómo van las medidas que se ha dispuesto a través de la entidad de control y el nivel de cumplimiento de las instituciones financieras. ¿Cómo está? Buenos días. Yo le comentaba en días pasados que efectivamente la Superintendencia de Bancos rápidamente ante la pandemia, obviamente sin saber que venía la pandemia, pero un poco en previsión de lo que sucedía con el sistema financiero internacional y el decrecimiento de la economía, nosotros habíamos activado unos mecanismos de coordinación y de participación con la Asociación Bancaria de Supervisores Bancarios de las Américas, que es el ASBA. Y este a su vez es, digamos, la parte dentro del continente americano de lo que tiene que ver con el Comité de Basilea en Europa. Esto le comento porque eso nos permitió a su vez durante el mes de febrero sobre todo ir anticipando alguna serie de mecanismos, herramientas, medidas que pudieran adoptarse frente a una situación como la que se nos ha venido presentando. De esa manera nosotros pudimos rápidamente proponerle a la Junta de Política y Regulación que adoptara una propuesta que se llama de alivio financiero y de reestructuración y refinanciamiento de las deudas, de los créditos que tienen las personas, las familias, los microempresarios y también todos aquellos que participan en la actividad productiva. Esto permitió varias cosas. La primera es que la Superintendencia de Bancos pudo rápidamente, el 16 de marzo, exigir a las instituciones que hicieran un plan de manejo de emergencias ante el COVID-19. ¿Por qué es importante esta medida y este requerimiento que hizo la Superintendencia? Porque eso obligó necesariamente a las instituciones a que hicieran un ejercicio, más o menos un análisis, ¿no es cierto?, ponerse en el escenario de tres momentos críticos que pudieran ellos enfrentar frente al COVID. El uno tiene que ver con el inicio del COVID en el Ecuador, el otro cómo va avanzando estos efectos de la pandemia y el tercero cómo ir regresando a las actividades regulares. Entonces, esto permitió a su vez tener estrategias y acciones concretas para controlar y minimizar los efectos de la pandemia en esos tres escenarios. Pero ¿para qué sirve esto? Sirve para entonces hacer una abstracción y pensar en función de cómo fuera desarrollándose esta pandemia y cómo podría afectar a los clientes y a su vez a su propio personal, porque están expuestos los unos y los otros. Entonces, este primer ejercicio fue realmente importante, bueno, positivo, para que adoptaran ellos las medidas a su vez de un plan de manejo de emergencias. Luego, efectivamente, ya la Junta, con esta solicitud de la Superintendencia, rápidamente adoptó esta medida temporal, digamos, que es el diferimiento extraordinario de las obligaciones crediticias. También la Superintendencia de Bancos hizo varias cosas en términos de la atención al público, es decir, permitió que se activaran más canales virtuales que, digamos, que no estaban todavía en disponibilidad, es decir, una exigencia adicional hacia las instituciones controladas, para que entonces las personas pudieran optar ya no solamente por hacer sus operaciones o sus productos y servicios financieros en el canal físico, sino que pudieran realmente operar a través de los canales virtuales. Con eso, precisamente de lo que se trataba era de evitar que las personas, al ir hacia las instalaciones, oficinas, agencias, sucursales, tuvieran esta posibilidad real. Lo otro que la Superintendencia de Bancos a su vez ha venido vigilando
que se realice la sanitización de los billetes, de las monedas, porque en el Ecuador, usted conoce, hay mucho cultura de manejar todavía no necesariamente medios de pago electrónicos, sino los billetes y las monedas. Eso lo hizo el 24 de marzo. El 26 de marzo, a su vez, la Superintendencia de Bancos lo que hizo fue activar a todos los defensores del cliente que tienen los bancos, porque los bancos tienen la obligación de tener un defensor del cliente, para que ellos empezaran a hacer un reporteo diario. Regularmente no se hacía esto, pero ahora se hace un reporteo diario. Y finalmente, exactamente, y la superintendencia, por supuesto, hace la supervisión y el control como regularmente lo hace. Ahora, con ciertas limitaciones en el sentido de que se hace remotamente, se hace vía telemática, porque no se puede efectivamente en este momento desplazar a los equipos de supervisión físicamente de la superintendencia hacia las instalaciones de las instituciones financieras, sino me refiero a hacer supervisión de campo. Sí, para hacer el control, señora, ¿no es cierto? Superintendente. Hay perdone que le interrumpa. Quería ir a lo concreto. Hay una inquietud muy puntual que se ha despertado en los tarjetavientes y en los cuentacorrentistas y cuentaahorristas, los clientes del sistema financiero nacional. Y esto es debido a que esta crisis sanitaria empezó a mediados del mes y naturalmente al cierre de este mes se cumplieron las obligaciones financieras, los plazos para el pago, los cortes de tarjetas, y se ha evidenciado una diferencia entre el tratamiento que unas instituciones tienen con sus clientes y otras. Esa diferencia deja una señal de que probablemente no ha habido una uniformidad en lo que la superintendencia ha dispuesto o lo que las instituciones han estado dispuestas a cumplir. Un poquito por esa línea, por favor, ilústrenos cómo así hay estas diferencias entre cada uno de los bancos. Mire, la norma que establece la medida temporal frente al COVID es una norma que está vigente para todas las instituciones financieras y para la banca en particular, ¿no? Entonces, que esta está emitida a fines del mes de marzo, pero establece que la vigencia, la puesta en vigencia de la norma es el 31 de marzo del 2020. ¿Por qué? Porque necesariamente tenía que salir antes la resolución, que salió el 16 de marzo, porque a su vez la Superintendencia de Bancos debía hacer una serie de reformas dentro del catálogo de cuentas para poder hacer los registros contables, y las instituciones tenían que hacer también sus modificaciones contables para poder entonces en una fecha determinada empezar con este diferimiento. Esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir, si bien la resolución sale el 16 de marzo, recién se podía implementar, para que se hagan todos los ajustes dentro del sistema, recién se podía implementar a partir del 31 y por eso tiene una vigencia desde el 31 de marzo. Eso por una parte. Por otra parte, ¿sí? Lo que instruye la norma es que efectivamente dentro de 90 días posteriores al 31 de marzo está vigente el mecanismo. Es decir, está vigente en abril, en mayo, en junio. Y las instituciones dentro de esa vigencia pueden extender el diferimiento de los pagos hasta por 60 días. Entonces, ese es el beneficio, este es el alivio financiero que se están dando a las familias y a los hogares. Ahora, cada institución financiera, ¿no es cierto?, tiene diferentes formas a través de las cuales ha llegado con esta medida o con esta herramienta. Hay algunos que lo han hecho y tienen de hecho un montón de canales a través de los cuales lo pueden operar. No todos necesariamente tienen los mismos canales, pero al menos vía la página web, vía llamadas telefónicas, vía servicio de mensajería, ya sea en el SMS o ya sea vía WhatsApp, todas estas, ¿no es cierto?, en su conjunto están
determinadas para poder activarse para las personas. También, por supuesto, claro, si las personas quieren hacerlo a través de las oficinas, lo cual no es recomendable por el nivel de contagio, pero si lo quieren hacer también lo pueden hacer en las oficinas. Claro, ahora, claro que sí. ¿Qué sí es importante tener en consideración? Primero que esto, como es un diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias, es decir, es solamente porque se produce una medida temporal que tiene efecto la pandemia COVID sobre los prestatarios. Dada esa situación, entonces, por esta oportunidad no se generan costos adicionales, no se generan comisiones para el cliente, no se genera un deterioro de la calificación crediticia, es decir, van a venir manteniendo la misma calificación que tenían antes de que se presente el diferimiento de pagos. Y lo otro que también es importante es entender que como es un efecto de manera extraordinaria, entonces los pagos, las cuotas de capital, los intereses, etcétera, etcétera, no se producen, no se van a causar esos intereses moratorios, ni los gastos, ni los recargos, ni las multas, ni nada que podría suceder si no hubiera un episodio de esta naturaleza que es de carácter extraordinario. Excelente. Ahora, ¿y qué tiene en mente la Superintendencia de Bancos para los pequeños y los medianos empresarios? Estamos viendo en experiencias de otros países y estamos anticipando lo que le está por ocurrir en el Ecuador. Hay negocios pequeños, medianos, que están sufriendo. Hay despidos ya en alguna medida importantes. La Superintendencia de Bancos, dentro de sus facultades, ¿qué ha prevenido sobre este particular? Bueno, usted sabe que quien tiene la facultad de regulación no es la Superintendencia de Bancos, sino solamente para regulación secundaria. La regulación primaria la tiene la Junta de Política y Regulación Monetaria y a su vez también el Ministerio de Economía y Finanzas tiene algunos roles que tiene que cumplir en un escenario de esta naturaleza. Sin embargo, la Superintendencia de Bancos efectivamente ya ha hecho una propuesta al Ministerio y a la Junta que tiene que ver con la creación de un fondo de apoyo a las MIPYMES, a las cadenas de valor, para preservar el empleo. ¿Por qué es importante activar y tener este fondo que propone la Superintendencia de Bancos? Porque en un escenario en donde usted tiene una medida de confinamiento, es decir, de este aislamiento que estamos sufriendo todos nosotros los ecuatorianos, ¿no es cierto? Todos nosotros, me refiero a los empleados, a las familias, a las MIPYMES, etcétera, etcétera. Entonces, si usted tiene un confinamiento y no puede hacer regularmente su actividad, ya sea de empleo, productiva, lo que quiera que sea, empieza a haber un problema respecto de la cadena de pagos en la economía. Es decir, yo no recibo mi pago, yo no pago a su vez al que debo pagar, pero esto, como es un problema que tiene un tiempo en el desarrollo, entonces va a llegar un momento en el cual evidentemente las actividades productivas ya no van a poder mantener esta cadena de pagos. Y luego también tenemos que pensar en el restablecimiento de cuando regresemos, entre comillas, ¿no es cierto?, a un poquito poder hacer otro tipo de operaciones, ya no solamente las que estamos haciendo en este momento, que podamos, han dicho las autoridades que van a empezar a ver por provincias una semaforización, que en esa semaforización nos van a empezar a decir qué cosas se pueden hacer y qué no. Pero mientras tanto, mientras eso suceda, nosotros debemos estar listos y preparados y tenemos que empezar a activar esta serie de herramientas que se ocupan, como usted bien lo acaba de mencionar, en otros países. La limitación del Ecuador, y esto ya lo hemos oído también a través de expertos, de analistas y nuestras propias autoridades, la limitación, por supuesto, siempre es en términos de que somos una economía dolarizada con un esquema de moneda extranjera, que es el dólar de los Estados Unidos de América, y que en otros países efectivamente son los mismos gobiernos o los estados los que forman un fondo de esta naturaleza porque tienen la capacidad de emitir moneda. Entonces, frente a esa limitación, ¿qué es lo que nosotros hemos propuesto? Que el Ministerio de Economía y Finanzas haga una reformulación de la cartera que tiene con los organismos multilaterales de crédito. ¿Por qué? Porque evidentemente hay algún ramo de crédito
que el Ecuador todavía no ha utilizado diga usted, el Banco Mundial o la CAF o el BID o las ventanillas incluso que son ventanillas privadas, pero que son de estos mismos organismos, como por ejemplo el IFC o el BIDINVEST o cualquiera de estos, ¿no? O el DFC, que está ahora trabajando con los países. Entonces, cuando usted hace esta reestructuración o esta reformulación, usted puede liberar esos recursos para formar este fondo de apoyo a las MIPYMES. Ese es básicamente, ¿para qué? Para que este fondo a su vez pueda dar capital de trabajo, pueda dar garantías, ¿no es cierto? Y pueda entonces de esta manera sostener o darle la sostenibilidad que requiere la cadena de pagos en el mediano plazo, pero que a su vez sirve en el largo plazo para generar o impulsar la productividad y el desarrollo. Obviamente, ¿a quién va a beneficiar también este fondo, visto de esta forma? También va a beneficiar a los procesos de inclusión financiera, porque va a permitir a su vez en las personas que no han estado incorporadas dentro de los productos y servicios financieros, o aquellas que son, por ejemplo, las personas receptoras del bono de desarrollo humano, que tienen una condición de pobreza, entonces que pueda ser beneficiario de este fondo. Y que también aquellos que están siendo actualmente afectados por el COVID-19, que puedan a su vez hacer una reestructuración de las deudas, porque cuando regresemos un poco a la actividad, todas aquellas que hayan quedado impagas, algún rato vamos a tener que pagarlas. Entonces necesitan, claro, liquidez. Eso es básicamente lo que busca el fondo que nosotros hemos propuesto, que es lo que le acabo de comentar, que es un fondo de apoyo a las MIPYMES, a las cadenas de valor y al empleo. Ahora, ¿qué tiene además? Gracias, ¿Qué tiene además de beneficioso un fondo de esta naturaleza que no tenemos en el Ecuador, que no ha habido en el Ecuador? Pero la constitución de un fondo así es muy rápido de hacerse. ¿Por qué? Porque es una reformulación de la cartera. No es un nuevo crédito, no es empezar una operación, sino es reformularla. Es decir, dar prioridad a la sostenibilidad de cadena de pago y la liquidez de los pequeños empresarios. Pero tiene otra ventaja, que al hacerse de esta manera, con los multilaterales de crédito, ¿no es cierto?, puede tener efectivamente detrás de sí una garantía soberana y puede crecer este fondo con emisión de titularizaciones o de bonos o de lo que quiera que sea. Entonces podemos empezar con una cantidad que se pueda liberar, no sé, serán 300 millones, 400 millones, no importa, pero sí puede en el futuro, ¿no es cierto?, el crecer en su patrimonio este fondo. Y eso es lo que se ha propuesto. Hay una buena acogida, le tengo que decir, hemos conversado ya con el ministro, hemos conversado con algunos de los sectores, con la Asociación de Bancos Privados también, y hay una buena receptividad. Creo que el key de esto es cómo finalmente el Ministerio de Economía, digamos, nos diga cómo seguir adelante y cómo estructurarlo una operación así. Muchas gracias, superintendenta. Le agradecemos inmensamente su tiempo. Sabemos que está a cargo de una tarea titánica. Le deseamos el mejor de los éxitos. Sabemos que su tiempo es muy valioso. Debemos continuar con el programa, pero su aporte ha sido invaluable para nuestros oyentes. Que tenga usted muy buenos días.